Buenas tardes. Un placer y un honor estar con todos vosotros, con todos ustedes. Muchas gracias por haber venido. El silencio es para mí fundamentalmente una nostalgia, un pánico y una revelación. Y creo que para toda persona que se adentre en el misterio del silencio, tarde o temprano aparecen estas tres dimensiones: la nostalgia, el pánico y la revelación. Nostalgia porque todos intuimos de un modo o de otro que el silencio nos hace bien, que nos es necesario. Hasta el punto que me atrevería a decir que el problema número uno del hombre contemporáneo es la dispersión. Estamos bombardeados continuamente por todo tipo de imágenes, palabras, sonidos, y sin un tiempo de silencio para digerir esas palabras, esas imágenes, esos sonidos, esas palabras, imágenes y sonidos no nos van a construir, sino todo lo contrario, nos van a destruir. Por tanto, el silencio como espacio-tiempo para recrear eso que nos va a permitir ser personas. Tenemos nostalgia de ese espacio-tiempo. Tenemos nostalgia de ser aquello a lo que estamos llamados. Yo creo que lo que nos define como seres humanos es fundamentalmente lo que podríamos llamar el anhelo interior. Me gustaría subrayar mucho esta palabra, nostalgia y también anhelo. Tenemos deseos, tenemos instintos, pero todos tenemos también un anhelo de algo. Podemos llamarlo felicidad, podemos llamarlo búsqueda de plenitud, de realización. La vida interior no es otra cosa, en mi opinión, luego podemos hablar sobre ello, que habitar en ese anhelo, mirarlo y convivir con él. El silencio es también un pánico. Porque lo primero que se suscita cuando nosotros hacemos silencio, y os estoy hablando de mi experiencia de meditación en silencio y en quietud, lo primero que se nos despierta es la inquietud y las ganas de acabar con ese silencio y acabar con esa quietud, escaparnos. En cuanto estamos en silencio y en quietud, a los pocos minutos no soportamos ese silencio y esa quietud. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si tenemos esa nostalgia, esa sed, cuando llega el momento de sentarnos en silencio y en quietud, no lo soportamos? O me atrevería incluso a decir, no nos soportamos a nosotros mismos y necesitamos volver a llenarnos de ruidos, de imágenes, de sonidos, de palabras. Y la respuesta a esa pregunta, ¿por qué huimos del silencio? ¿Por qué somos maestros de la fuga? ¿Por qué huimos permanentemente de nosotros mismos? Es porque en ese silencio emergen nuestras sombras. Igual que antes subrayaba la palabra anhelo, me gustaría subrayar ahora la palabra sombra. Porque no somos los seres humanos solamente belleza, verdad y bien, como nos gustaría ser, sino que también somos, y de manera constitutiva, codicia, ambición y vanidad. Codicia en el tener, ambición en el poder, vanidad en el ser. No queremos que eso nos constituya y, por tanto, en cuanto aparecen esas sombras y en el silencio siempre emergen tarde o temprano, escapamos. Y, por tanto, no hacemos la experiencia que el silencio nos puede aportar, porque huimos de él. Cuando tenemos un problema, una sombra, los seres humanos tendemos a solucionarla por una doble vía. La vía del pensamiento y de la acción. Pensamos cómo solucionar ese problema y ponemos en práctica una serie de acciones para solucionarlo. Así se pueden resolver los problemas prácticos, pragmáticos de la vida, pero los problemas de fondo no se resuelven de este modo. No se resuelven por la vía del pensamiento o de la acción. Nosotros hemos tomado estas vías como las únicas posibles.
hasta el punto que hemos llenado nuestra cabeza de ideas, estamos permanentemente pensando y hemos llenado nuestro día de actividades, estamos permanentemente haciendo, de tal modo que no hay espacios, tiempos de silencio o de algo más. Los verdaderos problemas no se resuelven por la vía del pensamiento o de la acción, sino por la vía, lo digo tal cual, luego lo podemos debatir, del silencio o de la contemplación y el padecimiento. Ante los problemas, ante las sombras, no hay que huir, ni siquiera hay que vencerlos, luchar contra ellos como solemos hacer, cuando no huimos, luchar contra ellos hasta erradicarlos. No hay que erradicar las verdaderas sombras que nos acompañan, sino hay que atravesarlas. Y esto es la experiencia de meditación seria, es decir, continuada y constante. Atravesar una sombra no es lo mismo que eliminarla, porque la sombra permanece, pero cambia de signo. De tal modo que lo que es una adversidad pasa a ser una oportunidad. Ese problema se convierte en ocasión de crecimiento, sin dejar de tener un carácter problemático. ¿Qué significa atravesar un problema? Atravesar un problema significa redimirlo. Y recupero aquí una palabra de la tradición cristiana, que es la palabra redención, que está completamente olvidada en el vocabulario cristiano. ¿Y qué significa redimir? Estoy seguro de que si en una asamblea cristiana preguntáramos qué es redimir, poca gente sabría dar una respuesta más o menos cabal a esta pregunta. Y para mí la respuesta, después de pensarlo mucho, es esta. Redimir es sufrir con amor, sufrir por amor. Si una sombra, sea cual sea, una enfermedad, una soledad radical, una incomprensión, si una sombra se sufre con amor, esa sombra puede redimirse. No deja de ser sombra, pero deja de ser venenosa. Y no se convierte en causa de degeneración o decadencia humana, sino en causa de realización personal. Por tanto, el problema del silencio es este. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a contemplar y a padecer? Porque el silencio, la experiencia de la meditación en silencio, es una experiencia de combate. No es un estado de bienestar, al menos en mi experiencia, sino una lucha porque hay que entrar en el corazón de las tinieblas. Y eso nos produce pánico. Y concluyo, para dar lugar al diálogo, yo todo esto que estoy diciendo me lo creo de verdad, me lo creo profundamente. Os estoy hablando de cosas que para mí son importantes y en las que me juego mi identidad. No solamente dentro de nosotros hay sombras, sino que dentro de nosotros también hay lo que podríamos llamar, siempre en lenguaje metafórico, un jardín del Edén. El Maestro Jesús de Nazaret dijo, el reino de Dios está dentro de vosotros. Podemos hablar del reino de Dios, podemos hablar del jardín del Edén, podemos hablar de un paraíso de luz. El anhelo es esa nostalgia de luz. Y si nosotros estamos aquí escuchando hablar sobre el silencio, es porque queremos dar forma, queremos dar cuerpo, queremos que ese anhelo no sea informe, sino que nos conforme, nos dé una identidad, ¿no? Nosotros, si añoramos el silencio, si hacemos la experiencia de la meditación, es porque algo de esa luz hemos entrevisto. Y esa luz, que cuando aparece es una revelación, una auténtica revelación, ¿qué es lo que está iluminando? No ilumina otra cosa que a nosotros mismos. Es nuestra identidad, es el descubrir quiénes somos. Y eso no es una conquista, eso es una revelación a la que se va accediendo poco a poco.
Aquí entramos en territorio comanche, porque claro, ¿quién puede hablar de la luz? Todo el mundo habla de las sombras, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, mi gran desafío como escritor, como novelista, es escribir sobre la luz, porque no hay escritores sobre la luz, todos los escritores son de la oscuridad, ¿no? ¿Cómo escribir de la luz sin ser cursi? Sería una buena pregunta, ¿no? Bien, os puedo hablar de los frutos de esa experiencia de revelación, y son fundamentalmente dos: la paz interior y la alegría. Cuando tú te encuentras contigo mismo, te entran ganas de reír y lloras de alegría. Dice, así que esto soy yo. Y eso es maravilloso. ¿Y en qué consiste esa identidad que uno descubre y que da tanta paz y da tanta alegría? Pues fundamentalmente, y esto es la experiencia mística por excelencia, a lo mejor la palabra mística nos da miedo, pero está ahí, la experiencia de la unidad, de que tú no eres sin el otro, tú no eres sin el cosmos, sin la naturaleza, tú no eres sin Dios. Es la experiencia de que tú eres mucho más grande y mucho más amplio de lo que habías creído, habías pensado. Muchas gracias por escucharme.